Vamos a ver ahora una de las herramientas más potentes y versátiles del programa. La herramienta de muro cortina se encuentra en las herramientas de diseño, aquí. Vamos a ver sus definiciones y veremos la potencia de esta herramienta tan singular. Bien, si vemos qué es un muro cortina es un sistema que está formado por marcos y por paneles, según un esquema. Este esquema nos permite distribuir una serie de paneles con diferentes medidas y unos marcos que se componen de los contornos, los postes y las divisiones, siendo el contorno el perfil perimetral de todo el muro, los postes los elementos verticales y las divisiones los elementos horizontales. Podemos definir tanto unos como otros. Los paneles diferencia dos tipos de paneles: el panel principal, que son los que aparecen como blancos, pudiendo ser cambiados con un solo clic a panel secundario, o los secundarios con un solo clic a panel principal, pudiendo definir cada uno de ellos de forma independiente. También el muro cortina se completa su composición con uniones y con accesorios, que son elementos de biblioteca. Los iremos viendo. ¿De qué forma se organiza el esquema? Bueno, el esquema, aquí vemos en estas dos ventanas de qué forma va a organizarse. Existen unas líneas de red primarias y líneas de red secundarias. La red primaria es la que está determinada por el crecimiento de los paneles según el eje X, de tal forma que ahora tenemos dos, el A y el B, que son estos. Podríamos añadir más, vemos que aparece un C, un D, y cada uno de ellos podríamos darle las dimensiones que quisiéramos. Por ejemplo, si a este le queremos dar 80 centímetros, vemos que todo el esquema en la posición C ha crecido hasta una dimensión de 80 centímetros. Podríamos eliminarlos también y podríamos eliminar el C. Y la red secundaria son los elementos que van creciendo según el eje Y, de tal forma que ahora hay 1, 2, 3, cada uno de ellos con una dimensión concreta, pero podríamos añadir los que quisiéramos y en todo momento convertir los paneles principales a distintos o secundarios y los secundarios o distintos a primeros. También podemos en cualquier momento eliminar los que quisiéramos. Este esquema tiene un patrón de repetición en función de la medida total del muro cortina, que se repite según la posición que aquí elijamos. En el primer caso colocaríamos el origen de repetición del patrón gráficamente en planta. En el segundo caso comenzaríamos en este punto a repetir el patrón desde donde comenzáramos a construir el muro y se extendería hasta que termináramos la línea de referencia del muro. En el tercer caso colocaríamos el origen en la mitad de la línea de referencia, de tal forma que colocaría la repetición a un lado y a otro de este eje. En el siguiente caso, la posición del centro del patrón está en una línea en la cual colocamos el centro del panel y repartiría ese esquema a un lado y a otro de ese centro. Y el último caso es el mismo que el segundo, pero a la inversa. Bueno, vamos a ver en el sistema de muro cortina cómo se coloca el muro. Existe una línea de referencia, de igual forma que existe en los muros y en las vigas,
en torno a la cual se va a construir el muro. Si tomáramos como referencia una cara, por ejemplo en este caso estaría aquí, que es el plano de referencia de colocación del muro cortina, respecto a este plano colocaríamos la línea de referencia a una determinada medida. En este caso, esta línea de referencia está a 25 centímetros del plano de referencia de colocación. Y en este esquema nos aparecerían los diferentes elementos del marco, tanto los postes como las divisiones y los contornos, y sus medidas respecto al plano de referencia. Aquí tendríamos una medida total de el muro cortina, que en este caso es la medida que le hemos dado al poste o contorno, que en este caso es el contorno. Los contornos, los postes y las divisiones pueden tener las mismas medidas o medidas diferentes. Ahora veremos. Aquí tendríamos en planta y sección los parámetros configurables ya conocidos para otras herramientas. En qué pisos queremos mostrarlo. Si es un muro cortina que va a pasar por diferentes plantas dada su altura, es conveniente que elijamos la opción todos los pisos relevantes. De esa manera el muro cortina se verá en todas aquellas plantas por donde pase. También veremos las posibles opciones de visualización en planta como elemento de dibujo. Si queremos que sea una sección real, una sección más proyección o solo sección, y formas de símbolo. Para los elementos cortados ya conocemos contornos, etcétera. Bien, la colocación del miembro nos indica respecto al perímetro del muro cortina, perímetro general, de qué forma se van a colocar los marcos, los contornos. Si queremos que el contorno esté dentro todo él de las dimensiones generales del muro, elegiríamos esta opción. Si queremos que el contorno, la mitad del contorno esté fuera y la mitad dentro, sería esta. Y la tercera opción, cuando queramos que el contorno del muro cortina esté todo él fuera. Si queremos colocar uniones, podemos hacerlo una por una o en todos los puntos de la red. El listar, etiquetar y etiquetas y categorías en este momento no los veremos. Bien, veremos que si pinchamos tanto en marcos como en paneles, nos aparece una descripción de qué es un marco o de qué es un panel. Y ahora en contorno elegiríamos el marco que forma el perímetro del muro cortina. Podemos elegir aquí diferentes opciones. Por defecto aparecen estas: marco 16, marco de esquina, marco modular. Podríamos elegir otros en caso de que existieran o hacerlos invisibles. Vamos a elegir el marco 16 y dentro de esta opción, aquí en este esquema, tendríamos el frente de la pieza, que en este caso serían 10 centímetros, el fondo de la pieza, 25 centímetros, y la posición respecto a la línea de referencia del muro. Si la ponemos a 25 centímetros, la línea de referencia del muro estaría coincidente con una de las caras del contorno. Podríamos elegir también que tuviera una entrecalle, que tuviese un rebaje, ese marco, con estas dimensiones, para el encastre o la unión del panel. En los atributos de corte y contorno elegiríamos colores. En representación 3D elegiríamos diferentes opciones de visualización de esa representación y el material de esa pieza. En los planos de corte, si queremos activarlos o no. Y en los listados, distintas opciones para su cuantificación. Igualmente podríamos elegir para el poste, primero qué tipo de poste queremos elegir,
y después características de ellos con sus dimensiones, de tal forma que tendríamos la misma opción de configuración que con los contornos, y con las divisiones exactamente igual. Para los paneles, los que sean paneles denominados principales, podemos elegir aquí entre distintas opciones. Ya vemos que hay caja panel, paneles normales, hay puertas, hay ventanas, en fin, hay diferentes opciones que luego son configurables de forma individual. Elegiríamos en las dimensiones el espesor del recubrimiento, el espesor del panel y el ángulo. Ahora lo tenemos a 90 grados, pero podríamos tener un ángulo definido aquí. En los atributos de corte y contorno, de cómo se va a visualizar, cómo lo vamos a grafiar, representación 3D, que tenga las sombras activadas o no, sus materiales, de las caras que nos permita, y definiciones para listados. Para los distintos paneles distintos, exactamente igual. Elegiríamos primero el tipo de panel, sus dimensiones y otros atributos, incluso material que le corresponda. Bien, vista esta configuración, vamos a ver en un modelo que ya tenemos iniciado de qué forma se puede comportar el muro cortina y cuál será su construcción. Si abrimos ese otro modelo, aquí lo tenemos, vamos a ver el muro cortina que tenemos aquí, cuál es su configuración en el esquema. Vemos que tenemos unas líneas de red primarias compuestas solamente por este panel A, y la red secundaria está compuesta por esos 6 paneles que tenemos aquí con las medidas que nos aparecen. Estas medidas están determinadas por la altura entre forjados, de tal forma que las divisiones horizontales nos queden en la posición que deben quedar respecto a los forjados de planta. Por último, este de aquí, el número 6, es menor para que nos ofrezca una barandilla en la planta de azotea. Con esta configuración, también en cuanto a las dimensiones de los marcos, los postes, sus medidas y las divisiones, vemos que todas ellas tienen la misma medida. Tenemos un fondo de 1 metro, es una pieza bastante generosa, ahora la veremos. Tiene un frente de 8 centímetros y respecto a la línea de referencia está colocada a 2 centímetros de ella. En los postes vemos que también hay las mismas medidas y en los contornos igualmente. Y en todos ellos el material es acero inoxidable. Para el panel principal tenemos unas dimensiones de 32 milímetros de espesor. Hemos considerado que sea un vidrio. Los materiales será este vidrio azul. Y para los paneles distintos tenemos las mismas dimensiones y el material es acero inoxidable. Bien, pues con esa configuración ya vemos que la línea de referencia la estamos separando a 2 centímetros, del plano de colocación. En cuanto a la colocación del miembro, está fuera del muro cortina, en plantisección, se va a ver en todos los pisos relevantes, con una simbología de sección y proyección, de visualización en planta, y vamos a verla al rango de planta en cada planta. Bien, una vez que eso ya lo tenemos configurado, vamos a ver los métodos geométricos de construcción del muro. En el primer caso sería un muro individual. Vamos a colocarlo aquí en este lado, simplemente con un clic. Ahora nos va a pedir
¿En qué lado vamos a considerar el exterior del muro cortina? Queremos que sea este lado. Y ahora, ¿qué altura va a tener el muro cortina y a qué altura está respecto a la planta actual? Estamos en la planta 1, respecto a esta planta la queremos colocar a 0 y va a tener una altura de 23,93. Si lo colocamos, genera este elemento. Vamos a verlo en vista 3D. Y aquí lo tenemos. Ahí está colocado ese elemento que iremos completando ahora. Vemos que es toda la fachada completa, arriba abajo, y que efectivamente la parte de azotea queda protegida por un elemento vertical a modo de quitamiedos. Podríamos colocarla igualmente en 3D. El muro cortina, simplemente con ir dándole puntos que debe de ir cubriendo, lo podríamos hacer. Pero no lo vamos a hacer así, sino que nos vamos a ir a la planta. Vamos a colocarlo desde la planta primera, como hemos hecho con este, y lo vamos a construir. Recogemos sus atributos, al clic, y ahora vamos a elegir la opción de construir el muro con una polilínea. Vamos a tomar como referencia este punto, ahí, y seguiremos el perímetro exterior del edificio. Ese punto, este y por fin un doble clic al último. Nos pide cuál es el lado exterior del muro, este lado, y aquí ahora vamos a darle la cota respecto al 0,645. Conocemos que esa es la cota de la planta primera. Tiene una altura de 23,93, que es la que necesitamos, y colocamos. Generará ahora el muro cortina en todo el perímetro que le hemos marcado. Ahí lo tenemos. En todo el perímetro ha colocado el muro cortina según le hemos indicado. Bien, pues vamos a hacer una vista 3D. Y aquí lo tenemos. Como vemos, efectivamente nos ha colocado el muro cortina con su cota de inicio desde el forjado de la planta primera, y lo ha elevado hasta la altura que nosotros hemos considerado, dejándonos en la planta de azotea un cerramiento de quitamiedos. Bien, tenemos más opciones de construcción del muro cortina. Vamos a volver a la planta y veremos algunas otras. Vamos a seleccionar este muro cortina, al clic, uno igual que este, y ahora vamos a ver que podemos también construir un muro cortina de forma circular. Primero, en el primer caso, nos va a pedir un centro y un radio, por ejemplo este, y ahora extendemos el arco de circunferencia, por ejemplo así. ¿Y qué lado queremos que sea el exterior? Pues este. Vamos a suponer que estas condiciones de altura y cota de construcción nos sirvan y colocamos. Lo genera de esta forma. Si lo vemos en vista 3D solo este elemento, pues será de esta forma. Vemos que tiene el mismo esquema que el que acabamos de construir, pero lo está colocando según un patrón circular. Volvemos a la planta. Vamos a construir ahora otro igual que este, pero con otro método de construcción que será el de 3 puntos. Damos un punto, damos otro punto y ahora el punto del arco. Pues vamos a cerrar ahí y el exterior sería este. Colocaríamos y aquí lo tendríamos de igual forma. Son muros semejantes, pero colocados con formas diferentes de colocación. Volvamos a la planta. Vamos a hacer ahora la opción de colocarlo tangente a dos elementos. Vamos a construir, por ejemplo, dos líneas, una aquí y otra aquí. Vamos a hacer que el muro cortina, como este, tome
esa opción de construcción tangente. Nos va a pedir primero a qué punto es tangente a este. Queremos que sea tangente a esta línea y colocamos en qué lado queremos colocarlo. Pues en un lado o en el otro. No nos ha salido bien la tangencia. ¿Por qué? Bien. Vemos que no nos salió bien porque la dimensión que nos permitía el radio de donde yo la había clicado en la línea no permitía encajarla dentro de las dos. Ahora sí, ahora nos permite hacer una tangencia exterior, una tangencia interior. Lo colocaría ahí. Le pedimos el exterior, colocamos y generaría el muro cortina en torno a esa línea, como tenemos aquí. Vamos a seleccionarlo. Vemos en 3D y aquí lo tendríamos perfectamente dibujado, construido con las dimensiones que le hemos pedido. Vamos a colocar otras posibilidades. En este caso vamos a hacer una bóveda. Bien, con el primer clic extenderíamos cuál es el radio de la bóveda, por ejemplo ahí, y el segundo, cuál es la longitud de la bóveda, supongamos que esta. Con ese clic ahora está generándolo, ya lo tenemos aquí, y solamente nos está mostrando la sección del elemento cortado. Vamos a seleccionarlo, verlo en 3D y aquí tendríamos esa bóveda. Ya vemos que el patrón de repetición lo ha hecho no verticalmente, sino según la generatriz del cilindro que generaría esta bóveda. Aquí tenemos, este es el primer patrón, el siguiente patrón, y el tercero, por la longitud que tiene, no nos ha permitido colocar el último tramo de la red. Bien, iríamos a la planta. Y por último, vamos a ver la opción en la que podemos colocar un muro cortina horizontal. Pues para, por ejemplo, crear un falso techo sería bastante útil. Una red horizontal, un elemento de estructura, en fin, lo que quisiéramos. Vamos a tomar esta opción y construiríamos un muro, por ejemplo, así, que en este caso se comportaría como un elemento horizontal. Diríamos que el exterior queremos que sea este. Aquí lo tendría, lo puedo seleccionar para verlo en 3D. Aquí lo tendría. Como vemos, mantiene el mismo patrón, pero ahora se comporta de forma horizontal. Vamos a borrar todos estos y nos vamos a quedar únicamente con nuestro edificio para ver algunas operaciones de edición con el muro cortina. Vamos a abrir una vista 3D. Vamos a visualizarlo todo. Aquí lo tenemos. Y veremos que podemos editar todo el muro cortina para modificar sus configuraciones generales o para modificar individualmente cualquiera de sus elementos. Vamos a seleccionar el muro cortina exterior porque ahora tenemos dos muros cortina, el que generamos inicialmente, que era este, que aparece ahí seleccionado, o este, que es todo el perímetro a excepción de esta fachada. Si seleccionáramos el muro cortina, podríamos entrar en sus definiciones a través de la ventana y modificar los elementos que necesitáramos, tanto su altura como las dimensiones de los marcos o de los paneles. Podríamos hacerlo por aquí, pero se modificarían de forma general. Si modifico aquí un contorno, los cambios que yo haga aquí afectarán a todos los contornos del muro cortina, no a uno en concreto. Si quisiéramos modificar individualmente esos elementos, habría que editar en 3D el muro cortina. Lo haríamos pulsando esta opción de editar, que aparece junto al elemento seleccionado,
Y ahora lo que tenemos aquí es una visualización en 3D del muro cortina, siendo solamente este elemento el que podemos editar, modificar. Ya vemos que si tratamos de seleccionar cualquier otro elemento del modelo que no sea el muro cortina, no permite modificarlo, no permite editarlo ni seleccionarlo. Son elementos que están ahí solamente como un entorno, visible o no. Podríamos ocultar el entorno aquí, en el entorno lo podríamos ocultar. Ya vemos que ahora está oculto. Tenemos a la vista solo el muro cortina. Por si nos es más sencillo, más fácil de ver la edición que necesitamos hacer, o la podemos ver. Activamos el el entorno y podríamos ver su relación. Vamos a desactivarlo y vamos a modificar algunos elementos. Veremos que si yo selecciono cualquier elemento ahora de los marcos, junto al cursor me aparece, ya veo, dos paletas que me permiten, si selecciono una, seleccionaría todos los elementos verticales, todos los postes que tengo seleccionados en azul, y si elijo la otra opción, se seleccionan todos los postes azules que corresponden a su cota. En este caso vamos a seleccionar la esquina, todos los elementos verticales de esquina. Ya veo que los selecciona. En cualquier momento puedo girar el modelo para verlo con más claridad, y le voy a pedir que esos elementos seleccionados en tipo de miembro me lo haga invisible. De esa forma ha desaparecido como elemento. Voy a decirle igualmente que este que tengo aquí también desaparezca. Seleccionaría el marco verticalmente, todos ellos, y voy a pedir que lo haga invisible. Lo habría hecho invisible. Podríamos aquí, si quisiéramos, modificar el patrón en el panel. Para ello iríamos a las definiciones del esquema y podría decirle que en el esquema el patrón me colocará esta otra opción para ver qué sucede. Está regenerándolo. Bien, y lo que ha hecho ha sido, si nos fijamos, colocar un panel, todo el panel vertical, está colocándolo alrededor del eje de simetría de este plano. De esta forma. Ahí lo vemos. Bien, si esto es así, ahora quiero eliminar este marco que tengo aquí. Desactivo la órbita, con la herramienta de flecha me acerco, selecciono los elementos verticales y en la opción de invisible lo oculta. Vemos que de esta forma es el panel el que forma la esquina y no el marco. Igualmente aquí ha sucedido también. Podría ir eliminando todos los marcos que quisiera. Aquí también podría hacerlo, eliminar este marco. Ya veo que puedo hacerlo sin ningún problema. Aquí lo haría invisible. Y podría en todos los planos hacerlo de la misma forma. Aquí también lo quiero ocultar. Invisible. Y en todos los paneles podría ir haciéndolo, eliminando los marcos a voluntad. Pero veremos que podemos hacer muchas más operaciones de edición. Por ejemplo, ya hemos visto que podemos hacer invisibles marcos. También podemos hacerlos desaparecer, excepto los contornos. Ya vemos que los marcos del muro cortina son los contornos, que es la pieza perimetral alrededor del plano de muro cortina, los postes, que son los elementos verticales, y las divisiones, que son los elementos horizontales. Bien, los
postes y las divisiones podemos borrarlos todos ellos si queremos, o dejar los que necesitemos, pero los contornos no podemos eliminarlos, puesto que son elementos de estructura del muro y no se pueden eliminar. Lo que sí podemos es hacerlos invisibles. Ya vemos que si seleccionamos, por ejemplo, este contorno de arriba, vamos a seleccionar todo él longitudinalmente, podemos intentar borrarlo, pero no se borra. Ya digo que no se puede, pero sí podemos hacerlo invisible. Aquí en el tipo de miembro, ahora está en marco 14, pero podríamos hacerlo invisible. De esa forma sí desaparece a la vista, pero no estructuralmente. Podríamos pedirle que volviera nuevamente. Vamos a retroceder la acción y podríamos modificar la geometría de los paneles, simplemente con modificar la geometría de los marcos que los están circundando. Veremos si, por ejemplo, este marco, este poste, lo eliminamos, lo borramos. Ahora el panel es toda esa pieza, que tiene una geometría diferente porque uno de los marcos que lo estaban formando ha desaparecido. Bien, podríamos también seleccionar individualmente los paneles, o podríamos seleccionarlos con el mismo criterio de selección que para los marcos. Veremos que si nos quedamos quietos con el cursor, podemos seleccionar qué queremos en relación con ese panel, si seleccionar todos los verticales, seleccionar todos los horizontales. Perdón. Veremos que también podríamos, vamos a devolver la posición del marco que teníamos ahí, podemos editar individualmente los paneles y convertirlos en otros elementos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este panel de forma individual y le vamos a pedir que ahora se comporte como una ventana. Ya vemos, se ha convertido como una ventana, y esta ventana tiene un abatimiento, como veremos ahora. Si tocamos ese punto que tiene aquí, le podemos decir que nos abra. Vemos que aparece una paleta flotante que dice ángulo de abertura horizontal 0. Podemos decirle que nos lo ponga con 45 grados y se abre. Ya vemos cuál es el eje de abatimiento. Se abre 45 grados hacia el interior, pero podríamos pedirle que lo hiciera hacia el exterior. Si seleccionamos ese panel, en sus definiciones, diálogo de definiciones, en opciones, podemos decirle que en la orientación de la abertura sea hacia afuera, con lo cual ahora está hacia afuera. Pero también le podemos pedir que queremos cambiar el eje de abatimiento. Vamos a pedirle en este momento que lo vuelva a poner a 0. Y si nos fijamos en este punto que tenemos aquí, podemos girarlo a esa posición 90 grados y ahora el eje de abatimiento estará aquí. Vamos a pedir que nos abra 45 grados esa ventana y ya vemos que el eje de abatimiento está abajo. Podríamos también hacerlo que estuviera arriba. Vamos a volver a girar nuevamente este punto, lo vamos a girar, podemos ir girándolo cada 90 grados. Ahora podríamos abrir aquí, el eje de abatimiento estaría aquí, pero si volvemos a girar a esa posición, ahora abriríamos aquí el eje de abatimiento es este. Fijémonos que si tocamos el punto podemos abrirla manualmente, ya vemos, o podemos marcarle un ángulo en el teclado como lo hemos hecho antes. Supongamos que queremos dejarla ahí. Podríamos cambiar la configuración
de los elementos de esa ventana. Entraríamos en sus definiciones y aquí podríamos decirle, bueno, ahora vemos que está orientada hacia afuera, pero aquí podemos pedirle que esto sea, por ejemplo, de 10 centímetros y que esto sea, pues, por ejemplo, de 6 centímetros. Podemos elegir qué tipo de hoja queremos, diferentes opciones. Bien, si esta configuración nos parece interesante, ya vemos que es diferente. Podríamos seguir transformando lo que necesitáramos. Pero si esta configuración nos gusta, ahora podríamos hacer que todos los paneles que están junto a ella se hicieran iguales. Simplemente con tomar los atributos, al clic, podríamos ir transformando los que quisiéramos. Por ejemplo, queremos hacer todos ellos, pues control al clic a todos los paneles o solo a los que yo quisiera. Y nuevamente podríamos editar cada uno de ellos. Vemos que todos se han transformado en ventanas que tienen el mismo ángulo de apertura, o ahora yo de forma individual podría seleccionar este y transformar lo que necesitara. Podríamos hacer que este panel ahora se comportara con un material diferente. Supongamos que queremos hacer que este material sea, en vez de ese vidrio azul, sea la pintura esa. Si queremos esa pintura, ¿de acuerdo? Sería ese panel. Ahora se ha vuelto un panel opaco. Pues podríamos pasar este parámetro a este y a este. O podríamos convertirlo en una caja panel MC16. Vemos que esa caja la podríamos también modificar en sus propiedades. Vamos a ver el ancho, tenemos 0,45, vamos a ponerle el espesor del marco 0,10, el desplazamiento del panel, la profundidad del panel vamos a ponerle 1 metro, y en los materiales vamos a modificarlos para que sean todos pintura 0,5 para ver su efecto. Pintura 0,5 y OK. Ya vemos que sí se ha transformado. Ahora es un panel que llega hasta el extremo de la fachada, hasta el extremo de los marcos, lo cual vemos que sí que podemos transformar el muro cortina con absoluta libertad.